Vamos a almorzar un rico alimento preparado por el Espíritu Santo y que ya está ahí servido en la bendita palabra del Señor, en ese libro que llamamos Biblia. Abrimos todos ese hermoso libro, Biblia, en la segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, para leer de los versículos 14 al 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del 14 y hasta el 21. Sígame con su vista. Siempre le animaré, y discúlpeme que sea reiterativo en esto, procure traer a la casa de Dios, a la iglesia, una Biblia de papel. Le va a ayudar a conocer mejor su Biblia, subráyele, anótele, y si no le fue posible, claro, tenemos recursos hermosos como son los digitales, y acá en pantalla los textos van apoyando. Porque, versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, la iluminación que viene de ti para comprender tu palabra, entender lo que tú nos quieres decir de manera congregacional pero particular, que cumplas tu voluntad en ello, y que en lo personal, Señor, te suplico me des de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Este versículo podría decir que la mayoría de los aquí presentes, si no es que todos, el versículo 17, lo conocemos. Y son de esos pasajes que, le confieso desde mi perspectiva personal, requieren poca explicación. Porque cuando uno llega a Cristo Jesús, evidentemente uno se da cuenta que hay un parteaguas en la vida personal. Y hay una vida, así como la historia humana fue dividida antes de Cristo y una vida después de Cristo. Y cuando dice el texto que las cosas viejas pasaron, no nos es difícil entender de qué cosas habla Pablo. Y cada uno en lo particular hará una lista de cosas que el Señor fue quitando de nosotros. Y cuando hablamos de novedad de vida, cosas nuevas en el Señor, también no requiere que expliquemos mucho al respecto, porque los que estamos en Cristo Jesús vivimos cosas nuevas desde el inicio de nuestra conversión. ¿No es así, mis hermanos? De modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ese versículo en particular nos muestra con tanta claridad lo que significa la vida en Cristo Jesús. Lo viejo pasa y lo nuevo llega de parte del Señor. Antes de entrar de lleno a la meditación de esta porción de 2 Corintios 5, 14 al 21, es importante que
entendamos un poco más, sepamos de qué se trata la carta a los Corintios. Porque cuando su servidor predica un documento, o a partir de un documento no tan extenso en, digamos, cantidad de frases, letras, capítulos, páginas, pues es conveniente que podamos conocer mejor ese documento para que en la semana usted lo pueda leer, como luego le propongo. No levante la mano, no lo quiero incomodar, pero se me hace que se le olvidó mi exhortación del domingo pasado. 4 capítulos nada más de Filipenses. ¿Quiénes lo leyeron? No levante nadie la mano. 4 capítulos, ¿verdad? Mire, allá una persona tuvo la confianza de decir, yo sí lo hice. Bueno, 2 de Corintios, vaya a su Biblia. Mire, por eso para mí es menester importante que usted traiga su Biblia de papel, le va a resultar mejor el ejercicio durante el tiempo de la predicación. Son solamente 13 capítulos. ¿Cuántos vieron el partido de ayer de América Toluca? Ahí sí levante la mano, nomás es una encuestita. Bueno, 90 minutos, ¿verdad? De ver a 22 jóvenes deportistas, yendo tras de una pelotita y golpeándola para arriba y para abajo, ¿verdad? Y nada más 2 golecitos en 90 minutos. Bueno, entretenimiento, pasatiempos. Bueno, yo le aseguro que si usted lee con detenimiento 2 de Corintios, capítulo 1 al 13, usted ni siquiera se va a llevar ese tiempo. Y le aseguro que su vida va a ser transformada, impactada, edificada por el Señor Jesucristo. Una de las razones, porque hay diferentes, que movieron al apóstol Pablo a escribir este documento, es que había nuevos predicadores que habían llegado a la iglesia de Corinto y les estaban enseñando doctrinas equivocadas, muchas de ellas muy, pero muy perversas. Y estos nuevos predicadores además tenían un perfil humano, digamos, carismático, atractivo. Y esas nuevas enseñanzas y ese nuevo perfil de nuevos predicadores que llegaban a la iglesia de Corinto hacían menguar la imagen del apóstol Pablo, quien era el fundador, de parte de Dios por supuesto, de esta congregación. Y entonces Pablo, al darse cuenta del riesgo que tiene el que lleguen a las iglesias doctrinas heréticas equivocadas, sutiles muchas de ellas, él entonces levanta la voz y exhorta al pueblo del Señor, a la iglesia, a que enmienden su enfoque y su camino en torno a su formación cristiana. Él entonces es cuando tiene que defender su ministerio delante de esas personas que hablaban mal del apóstol Pablo, porque Pablo era un hombre físicamente sencillo, no era muy bueno para predicar, algunos hasta lo despreciaban en esa imagen que reflejaba, pero el poder de Dios, mis hermanos, respaldaba por supuesto a este hombre de Cristo. Él quiere pues cuidar a sus hijos espirituales de estas cosas. En ese contexto vale la pena ver algunos versículos de 2 de Corintios para enfatizar esto que le estoy diciendo, y usted le va a empezar a dar un marco, una imagen de algunas de las razones por las cuales Pablo escribe este documento. Por ejemplo, ahí busque por favor en el capítulo de 2 de Corintios, en el capítulo número 11, capítulo 2, versículo 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Había habido un problema con un personaje de la iglesia o con algunos, y había habido fricciones y desencuentros, y era tiempo de perdonar, y con el perdón de Dios otorgado en medio de las dificultades de los hermanos, se les cerraba la puerta a Satanás. En el versículo 17 del capítulo 2 de 2 de Corintios dice Pablo: pues no somos como muchos, y se refiere a esos maestros, a esos predicadores que medran falsificando la palabra. Algunos hasta hacían negocio con la palabra del Señor, y se estaba cumpliendo una profecía que había dicho el apóstol
Pedro de que llegaría un tiempo donde la iglesia de Cristo iba a ser vista como un mercado. Eso ya sucedía desde el siglo I, imagínense ahora, 2000 años después, cómo está el asunto. Bueno, dice, no somos como muchos de ellos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad de parte de Dios y delante de Dios, dice, nosotros hablamos genuinamente, yo añado la palabra genuino, a Cristo Jesús. Y vaya al capítulo número, avance unas páginas ahí en su Biblia, déjeme ver qué otro pasaje afirma esto que estoy diciendo, o no que afirme, sino nos da luz acerca de algunos énfasis que quiero hacer en este mensaje. Mire, 2 de Corintios 9, 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia, o sea, nuestro trabajo apostólico, el servicio que hacemos a Cristo y a la iglesia, dice, nuestras armas no son carnales, no somos de argucias, no somos de dramatismo, de actuación, de TikTok y ese tipo de cosas, sino nuestras armas en Dios son poderosas en Él para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y así llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Y ahí mismo en 2 de Corintios capítulo 10, 17 y 18, versículo 17 y 18, mas el que se gloría, el que se sienta ufano de ser quien es, se le concede, bíblicamente hablando, solo un motivo por el cual gloriarse, y es gloriarse en el Señor. Y el versículo 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y finalmente, capítulo 11, versículo 13 y 14, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces había un problema en la iglesia, había varios de hecho, pero este era muy importante. Y mi hermano, mi hermana, vivimos tiempos similares. Abunda la información que toman o los mensajes que toman la palabra de Dios para medrar con el evangelio, para manipular a las personas. Es muy lindo todo, quito la palabra todo. Es muy lindo tener acceso a través de las redes sociales, del internet, a cualquier cantidad de enseñanzas, de ministerios, de predicadores, pero le aseguro que hay una grande proporción de cosas equivocadas que sutilmente llevan al pueblo de Dios en una dirección que Dios no nos quiere llevar. Y eso ya ocurría en el siglo I con la iglesia de Corinto, y Pablo está tratando de enmendar ese error. Y entonces Pablo quiere aprovechar su mensaje para volver a llevar a la iglesia a la esencia del cristianismo auténtico. Y es por eso que vemos versículos como 13:5, examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. Y entonces Pablo dice, iglesia, examínense, como hoy el Espíritu Santo nos dice a nosotros. Mi amado, no se crea, no nos sintamos tan fuertes y valientes y tan poderosos para seguir a Cristo Jesús como Dios quiere. Vivimos en medio de pruebas, tentaciones, ataques de toda índole, y si no nos tomamos férreamente a Cristo y su palabra, seremos desviados. Por eso continuamente debemos hacer este ejercicio y seguir este exhorto del apóstol, examinarnos a nosotros mismos a la luz de la palabra para saber si estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, si estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esta introducción apenas? Porque esa es una introducción. Y Pablo
en medio de su mensaje, entonces cuando nos acaba de decir, examínense ustedes mismos, nos acorrala en un punto, pero es un punto de bendición, pero que promueve una profunda autorreflexión. Y ahí busqué en 2 de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos. ¿Algunos de ustedes han comparecido delante de alguna autoridad? Los que hemos tenido negocios, pues frecuentemente nos convocan las autoridades a comparecer delante de ellos, y cuando nos llegaba alguna notificación de Hacienda o del Seguro Social, a clamar al Señor por su gracia para que todo salga bien. Sabemos lo que es comparecer, pero Pablo dice aquí, es necesario, no nos vamos a escapar, vamos a comparecer en un tribunal. ¿Cuál es ese tribunal? El tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a dar cuentas, mis hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué insisto lo de gloria a Dios? Porque esto es una buena motivación para caminar los caminos de Cristo conforme a la palabra del Señor. Es muy lindo, yo entiendo, ¿no? Que luego veo los creyentes en general, dicen, fulano de tal, algún personaje famoso, dijo esta frase bonita. Bueno, qué bueno por la frase, pero ¿sabe qué me molesta? Y utilizo intencionalmente la palabra molestia, ni siquiera preocupa, me molesta que cada vez menos citan la palabra de Dios algunos, y prefieren citar a la frase bonita del carismático predicador. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Dios bendiga a ese carismático predicador, pero nosotros, mis hermanos, fundamentemos por el amor de Dios nuestra fe, nuestra conducta, nuestros valores en la bendita palabra de Dios. Vayamos pues al pasaje que hoy nos ocupa. El título del mensaje: cosas viejas y cosas nuevas. Cosas viejas y cosas nuevas. Voy a procurar ya no moverme mucho de el pasaje original que leímos, capítulo 5, del 14 al 21, y déjeme volver a leer 14 al 16 para expresar una primera idea. Porque el amor de Cristo nos constriñe, no dice nos estriñe, aunque tienen similitud las palabras, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, obviamente se refiere a Cristo, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. La primera idea que te quiero compartir es esta: lo viejo que ya pasó es vivir para sí mismo. Lo nuevo en Cristo es vivir para Él. Lo voy a repetir: lo viejo que ya pasó es vivir la vida para nosotros mismos. Lo nuevo en Cristo Jesús es vivir para Él, vivir para Dios. La frase del versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, significa el amor de Cristo nos obliga. Usted puede cambiar la palabra constreñir por ser obligado, pero con una motivación positiva. No hay lugar para nada más. La carta es escrita, como he venido diciendo, para defender su ministerio ante falsos maestros que llegan a la congregación para ganar la voluntad de los creyentes. Pero Pablo dice: mi única motivación para predicar a Cristo y dirigirme a ustedes, amados corintios, es el amor de Cristo. Él también, por supuesto, Pablo está haciendo una alusión no solamente a la obra que ha hecho con los corintios, sino a la obra que ha hecho desde Asia y gran parte de Europa. El amor de Cristo me obliga a predicar el evangelio. Creo que una medida de cuánto amor Dios opera en nosotros y a través de nosotros es demostrado por el amor que se tiene a los que aún no conocen a Cristo Jesús.
Y creo que la mejor manera de demostrar el amor a alguien que aún no conoce al Señor es presentarle a nuestro Señor Jesucristo. Dice la siguiente frase, pensando esto, estoy en el versículo 14, que si uno murió por todos, ese murió por todos es una frase bien interesante porque nos deja ver que, y era la motivación del apóstol Pablo para predicar, pero debe ser también la nuestra, mis amados. Si Cristo murió por todos, Pablo se imaginaba a todos en todo el mundo, y no dudaría yo que él conectaba aquel mensaje que Cristo le dio a los discípulos previos días al Pentecostés, cuando les dijo que tenían que predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ya hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo se lo creyó y dijo: si Cristo murió por todos, tengo que llevar el evangelio a todos, porque por todos murió. ¿Qué me mueve? El amor a Dios. La siguiente frase dice: luego todos murieron. Y aunque el evangelio es una oferta para todos y Cristo murió por todos, la siguiente frase ya se refiere solo a los cristianos, a los creyentes. Luego todos murieron. Es decir, tú y yo, a los ojos de Dios, ya morimos. ¿Cómo es esto? Leamos la carta, no pierda, 2 de Corintios 5 de Romanos. Avance unas páginas atrás en su ejemplar de Biblia. Romanos 6. Explicar un poco lo que otras veces hemos enseñado. Romanos 6, 6 al 8. ¿Qué significa haber muerto en Cristo Jesús? Toda vez que creímos en Él y en su palabra. Bueno, dice Romanos 6, 6 al 8, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, la persona que no conocía a Cristo Jesús, tú y yo antes de llegar al camino del Señor, con todas sus conductas, con todas sus cosas, con todas sus maldades, a eso Pablo le ha llamado viejo hombre. Bueno, ese viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Es decir, el viejo hombre desde la perspectiva de la cruz ya murió. Juntamente con Cristo fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, tú y yo, pero si todavía ni nacíamos hace 2000 años, mis hermanos, pero Dios nos vio en Cristo Jesús allí en la cruz, pagando en Cristo nuestros pecados. Por eso dice: el que ha muerto ha sido ya justificado del pecado. Y en un momento hablaré del concepto de justicia divina. Sabiendo esto, el 8, y si morimos con Cristo, entonces consecuencia, evidencia de que ya morí en la cruz del Calvario con Cristo, es que entonces viviremos con Él. Versículo 15 de 2 de Corintios 5, y por todos murió, para los que viven en esa nueva vida. Acuérdense, el título del mensaje es cosas viejas y cosas nuevas. Y por todos murió, para que los que viven, obviamente en la redacción que Pablo está siguiendo, se refiere a los que ya murieron en Cristo, pero resucitaron también en Cristo Jesús. Cosa que fue tipificada y simbolizada en nuestro acto de bautismo. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Cuando bajamos a las aguas, estamos dramatizando, representando una realidad espiritual que le ocurrió al creyente. Baja a las aguas, sepultado. Queda en las aguas, ahí está, ¿verdad? En la tumba. Pero sale de las aguas y es una expresión de que ha salido a nueva vida. Bueno, dice aquí que los que viven
Ya no vivan para sí mismos, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces la vida tuya y mía debe distinguirse por estar centrada en aquel que murió pero resucitó por ti, por mí. Lo viejo es vivir para nosotros mismos, una vida centrada en el yo, en el sí. Lo nuevo es vivir para nuestro Señor Jesucristo. El Señor murió y resucitó, por supuesto, para perdón de pecados, pero también Jesús murió para nuestra redención. Y la palabra redención significa rescate, y la figura es el mercado de esclavos antiguo, donde estaban ahí presos los esclavos sin opción de nada más que seguir toda su existencia esclavos. Llega un comprador, pide el precio de esa persona, paga el precio, lo compra para sí. Eso hizo Cristo Jesús con nosotros, cuando dice la Escritura que Él nos redimió, nos rescató del mercado de esclavos. Pero ese nuevo esclavo, ¿qué cree? Nada más cambia de amo, deja de vivir para el anterior, pero ahora vive para uno nuevo. Pero es uno nuevo que es justo, que es santo, que es bondadoso, que es generoso, que quiere solamente el bien del esclavo. Y ese eres tú y ese soy yo. La voluntad de Dios es que nuestros valores, objetivos de vida, intereses esenciales de nuestra vida terrenal giren en torno a Dios, a Cristo, conforme a su palabra, porque lo viejo es vivir solo para nosotros y lo nuevo es vivir para Jesús. Y claro, por supuesto que Él nos dejó modelo. Hay tanto que entender, saber, afirmarnos en la vida de Cristo Jesús, descrita en los evangelios. Y yo solamente le doy dos textos que nos deja ver la congruencia de Cristo Jesús, quien nos dejó ejemplo para vivir para Dios. Busque ahí en Juan 6:38, por favor. Juan 6:38, porque dice el Señor: porque yo descendí del cielo con un propósito. Yo vine a esta tierra con una intención, y no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad ¿de quién? Del que me envió. Yo estoy aquí no porque yo pretendí hacer ciertas cosas en mi plan individual como la segunda persona de la Trinidad. Yo estoy aquí porque estoy siguiendo una agenda que estableció el Padre, obviamente en armonía conmigo y con el Espíritu Santo, me refiero a Cristo Jesús. Y es como si Jesús nos dijera: ¿saben de qué se trata la vida? La vida en Dios se trata de, ¿cómo termina el versículo? De hacer la voluntad de Dios. Nada más un amén. Otro ejemplo, Mateo 25 al 28. Mateo 20, 25 al 28. Ejemplo de Cristo Jesús en cuanto es la nueva vida. Lo viejo es vivir una vida centrada en sí mismo, lo nuevo es vivir para Dios. Entonces, versículo 25, estoy en el capítulo 20 de Mateo. Jesús, llamándolos, dijo: ¿saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre ustedes no será así, sino el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Versículo 27. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. La esencia de la vida cristiana: vivir para Dios y para otros. Regresemos a nuestro texto base, 2 de Corintios 5, versículo 16. No tomaré mucho en explicar o en comentar, mejor dicho, el 16,
Porque quiero pasar inmediatamente a la siguiente idea. Dice el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos a Él. Me gustaría que pusieran en pantalla ese mismo versículo en la Nueva Versión Internacional, que por sí misma esta redacción explica la esencia de ese versículo. Segunda de Corintios 5:16 en la Nueva Versión Internacional. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esa manera, estuvo 33 años viviendo como humano, pues ya no lo conocemos así. ¿Qué está diciendo Pablo en el contexto de los versículos de esta carta? Está diciendo que tenemos una nueva manera de relacionarnos con las personas desde la perspectiva de la Escritura. Somos dados los seres humanos a aplaudir, reconocer dinero, conocimiento, cultura, posición social, etcétera. Y dice Pablo, no, desde la perspectiva de Dios ese ya no es lo que nos va a regir. Nos va a regir lo que Dios ha hecho en nosotros y hace en otros, porque incluso así es con Cristo. Cristo hizo lo que hizo y vivió lo que vivió en la carne, en su ministerio terrenal. En la carne me refiero en su humanidad, pero ahora Él está resucitado, glorificado, y esa es la manera en cómo debemos relacionarnos con Él. La segunda idea que te quiero compartir, 2 de Corintios 5:17, permíteme leerlo nuevamente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas, ¿qué cosa? Pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, la idea es esta, es sencilla. Lo viejo ya pasó, y ahora en Cristo todo es hecho nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, bueno, entonces aquí hay una distinción del apóstol: estar en Cristo, estar en Jesús. Nueva criatura es, nueva criatura. Esa expresión criatura se refiere a algo bien interesante, mis amados, que es esto. Ponga mucha atención, de veras es bien importante esto. Esto bendice, esto impacta, y es obviamente la intención del Espíritu a través del escrito del apóstol Pablo. Esa palabra criatura se refiere a una obra exclusiva de Dios. Nadie más la puede hacer, solo Dios. Así como Dios creó los cielos y la tierra con el mismo poder y capacidad que solo son de Dios, Él creó a un hijo y una hija de Dios en Cristo Jesús. Dice un salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no es cierto? Un hijo de Dios, en quien es observable evidentemente que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, también cuenta la gloria de Dios. Y ese es uno de los gozos, privilegios, deleites, pero compromisos del hijo y de la hija de Dios. Nos damos cuenta en esta sola expresión, nueva criatura. Lo voy a decir de esta manera. La Biblia registra en el capítulo número 1 de Génesis las obras que Dios creó, ¿verdad? Y si no estoy equivocado, leyendo Génesis y hasta Malaquías, realmente Dios no creó nada nuevo. Todo empezó a operar conforme a las leyes de la creación que Él estableció. Pero ¿saben cuánto a Dios? Déjame decirlo de manera simple, pero no en un sentido para nada negativo. A Dios se le ocurrió volver a crear. Y creo en Cristo Jesús nuevas criaturas. Tú y yo somos una nueva creación de Dios. Somos nuevos en Cristo Jesús. Bueno, seguimos, ¿verdad?
deteriorándonos un poquito más, me refiero no solamente a su servidor, porque ustedes están muy guapos, muy galanes, las damas no se digan amén, compren lentes nuevos al pastor, alguno puede decir. Bueno, me refiero a mí, ¿verdad? Más canosito, menos pelo, más arrugadito, etcétera, etcétera. Pero en mí hay un nuevo ser creado por Dios, destinado para vivir por la eternidad, deleitarse en su Dios y gozar de Él para siempre. Somos nuevas criaturas en el Señor, hechos de nuevo en Cristo Jesús. Esta cosa que estoy comentando, perdón por lo de cosa, este tema, este punto, pues es que yo tengo aquí un mensaje y un bosquejo, mis hermanos, y tengo que seguirlo si me permiten, pero tengo la tentación de dedicar mucho tiempo a esto. No cuento con él, pero déjeme decirle algo. Nos damos cuenta de las cosas viejas que antes teníamos y vivíamos justamente cuando empiezan a llegar cosas nuevas. ¿Me explico? Tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. ¿Cómo sabía que tenía una vieja naturaleza hasta que tuve una nueva? Porque antes no sabía de qué se trataba desde la perspectiva de la palabra, la existencia humana. Hay un pasaje interesantísimo, fundamental. Vaya por favor allí en 1 Corintios 15, para que entendamos un poco más qué es lo que pasó con nosotros cuando la Escritura dice que soy nueva criatura. 1 Corintios capítulo número 15, 47 al 49. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Se refiere a Adán y a nosotros, la descendencia de Adán. El segundo hombre, que es el Señor, ¿de dónde es? Del cielo. ¿Cuál el terrenal? Adán, también los terrenales. Pero ¿cuál el celestial? Nueva criatura en Cristo. También tales son celestiales. El 49, qué importante es. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen de el celestial, Cristo Jesús. Entonces, ¿a quién nos parecemos más, mi querido hermano Mau? ¿A Adán o a Cristo? Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cosas nuevas, un nuevo hombre. Efesios 4:24, distinguido en este versículo particular por estas dos características. Efesios 4:24, vístanse del nuevo hombre. ¿Y cómo es ese nuevo hombre? Creado según Dios en justicia y santidad. Entonces, ¿qué debo ver en la nueva criatura? Una vida justa y una vida santa. Nuevas cosas. Tenemos un nuevo director que dirige nuestras vidas y es el Espíritu Santo. Tenemos un nuevo poder, el Espíritu de Dios. Tenemos un nuevo alimento, la palabra de Dios. Tenemos una nueva familia, la familia de Dios. Tenemos nuevas responsabilidades. Cada etapa de la vida, hablando de lo humano, nos va presentando nuevas responsabilidades. ¿Cuál es la responsabilidad de un niño pequeño? Responsabilidad me refiero. Son dos. Una, obedecer. Otra, aprender. Va avanzando la vida de cualquier ser humano y van creciendo las responsabilidades. Nos casamos, los que estamos felizmente casados, digan conmigo amén. Antier, su servidor, cumplió junto con esta bella dama, Mimi Salas, 33 años de casado. ¡Qué bendición! Sí, amén. Me gozo en dar testimonio de eso. Pero aprendimos
nuevas responsabilidades. Su servidor, bueno, protector, proveedor, cuidador, amante, ¿qué más cosas hago, hija? Planchador, dicen por ahí, amén. En el trabajo aprendemos responsabilidades, hay que cumplir la tarea, la asignación, lo que se me pide. Las nuevas cosas en Cristo Jesús implican nuevas responsabilidades. Tengo una responsabilidad como esposo cristiano con la esposa, como esposo, padre cristiano, con mis hijos, con la familia. Tengo responsabilidades contigo y con mi hermano y mi hermana aquí presentes y otros más. Tenemos responsabilidad con la iglesia. ¿Sabes cuál es la primera y básica responsabilidad en la iglesia? Si eres miembro de una, la primera básica, asiste. Elemental. Desde las 7 de la mañana llegan los chicos que están allá, los domingos, y se levantan, porque sucede esa dinámica desde casa, contentos, felices, algunos hasta se bañan, ¿a poco no? Porque vienen a servir a sus hermanos, sí al Señor, pero a nosotros. Han entendido, gloria a Dios por la vez que desde chiquillos les cae el 20, desde jovencitos. Tienen responsabilidades. ¿Qué otra responsabilidad tendremos como miembros de una iglesia? Ok, alguien ofrendar, ¿qué más? ¿Qué le parece esta? Crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sí? Perdona a mis hermanos que siguen la transmisión, pero ve el boletín, si me hace favor. ¿Lo tiene en su mano? ¿Le dieron un boletín? Vean la página número 4, la contraportada. Ahí tratamos de plasmar de qué se trata la vida congregacional. Revíselo rápidamente, le doy 10 segundos. Y yo le pregunto, ¿estamos asumiendo la responsabilidad de miembros de esta iglesia en particular? Porque para cumplir lo que creemos Dios nos llamó a hacer y establecer esta iglesia, y lo hace el Señor obviamente, tiene que ver con esas actividades, con esas responsabilidades. ¿Estás participando? ¿Estás comprometido? Es un buen punto, ¿no le parece? Porque yo le estoy diciendo que hay cosas viejas y hay cosas nuevas, y las viejas deben pasar, quedar en el pasado tal cual, y las nuevas se deben asumir, y parte de eso es cumplir mi responsabilidad con Dios y con la casa de Dios. ¿Por qué? A fin de cumplir el propósito establecido por el Señor. Entonces, ya, si está leyendo el boletín ahí, mis hermanos, ese documento, si están involucrados en las cosas que se hacen en la iglesia, en lo cual se invierte tiempo, oración, recursos, capacitación, documentos, etcétera, etcétera. Se involucra mucha gente y algunos, debo decirlo, se me hace que ni hasta oran por uno, para que por lo menos nos vaya bien en lo que hacemos. No es correcto eso. Si alguno se siente incómodo por lo que estoy diciendo, y espero que así sea, en buena hora, porque es para su bien. Santiago capítulo 2, versículo 14 y 17. Santiago capítulo 2, versículo 14 y 17, porque ya desde los albores de la iglesia cristiana en el siglo I hubo una controversia, porque Pablo predicaba acerca de que la fe es el medio que usa el Señor para recibir salvación y vida eterna, y se había diluido ese concepto. Y entonces muchos pensaban que por el mero hecho de profesar con la boca que Jesús es el Señor, creer en el corazón que Dios levantó a los muertos, listo, ya estoy salvo, pero no había cambio de vida, no había evidencias de vida. Entonces alguien cuestiona esa, digamos, deformación del entendimiento de la enseñanza de Pablo, y el apóstol Santiago equilibra las cosas y dice Santiago 2, 14 y 17, hermanos míos, el 14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá esa fe que un día expresó, que un día proclamó, salvarle? Versículo 17,
así también la fe, si no tiene obras, ¿qué pasa? Es muerta. La fe tuya y mía debe ser demostrable. Debe verse. Se ve, se siente. Cristo está presente. Y vayamos a la última idea del texto inicial. Segunda de Corintios, capítulo 5, 18 y al 21. ¿Está aprendiendo algo en esta mañana? Mire, gloria a Dios por eso, pero me interesa más lo siguiente. ¿Le está hablando Dios esta mañana? Nada más a dos, bueno, pues peor es nada, ¿verdad? Capítulo 5 de Segunda de Corintios, 18 en adelante. Y a mí me lo borraron de la Biblia, mis hermanos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Esta frase a continuación es hermosa. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto es lindo, ¿no? Poderoso. La actitud de nuestro Dios, que siendo enemigos de Dios, Él hizo un alto. El Señor sacó la banderita blanca de tregua y dijo: no les voy a tomar en cuenta los pecados, vamos a reconciliarnos. ¿Cómo? En Cristo en la cruz. Bueno, y nos encargó a nosotros, se refiere Pablo a su ministerio y quienes le acompañaban, los predicadores de aquel tiempo, en esencia los apóstoles originalmente, nos encargó la palabra de la reconciliación. Así es que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pero yo quiero enfocarme en una idea, y es esta: que la vieja enemistad con Dios ahora es un nuevo estado de reconciliación con Dios. La vieja enemistad con el Señor en Cristo ha desaparecido. Ya no soy enemigo de Dios. Gracias a Cristo estoy reconciliado con el Señor. ¿Cuántos han tenido un conflicto personal con alguien, pero cercano, y le ha dolido y lo ha traído por semanas, meses, mucho tiempo, molesto, inquieto, triste, enojado, y una combinación de cosas? Pero cuando Dios permite la reconciliación, ¿cuántos han pasado por ahí? Qué bonito es, ¿a poco no? Nada más yo he pasado por eso. Yo por eso siempre digo de ustedes: es una iglesia otra onda, Señor, porque aquí mis hermanos están siempre en otro nivel. Y acabo dándome cuenta que el que debo predicarle siempre es a su servidor, pero de algo sirva para alguno que otro. Me enfoco en el versículo 21, que es la esencia de la reconciliación. Al que no cometió pecado alguno. ¿Quién es Él? Cristo. Al que no cometió pecado alguno. Jesús vivió, mi amado, mi amada, durante 33 años una vida justa, limpia, y solo así pudo ser el Cordero de Dios sin mancha para ser ofrecido como ofrenda por el pecado. A esto los teólogos, y es bueno acuñar, bueno, si ellos lo hicieron, acuñaron, pero nosotros que forme parte de nuestro vocabulario como cristianos que nos gusta conocer bien la Biblia, y la frase es esta: al que no conoció pecado alguno durante su vida terrenal, se le conoce como la justicia activa de Cristo. Pero dice a continuación: por nosotros Dios lo trató como pecador. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, creo que puede ayudar. Si pones en pantalla, hijo, Isra,
ese texto, 2 Corintios 5:21, en la Nueva Versión Internacional, lo leo de corrido: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Al que no conoció pecado, justicia activa. Pero más adelante dice, lo hizo pecado. Está el texto acá arriba. Lo hizo pecado. Lo trató como pecador. Significa que el pecado nuestro fue puesto en Cristo en la cruz. Un intercambio. La justicia de Cristo, y aquí otra palabra que los teólogos han acuñado, fue imputada, transferida al pecador. Isaías 53:6 lo dice con toda claridad. Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. ¿Me ayuda tantito? Voy a leer otra vez este texto. Vamos a procurar, si lo entendemos, si lo he vivido, si sé que he experimentado esta verdad espiritual, haga algo. ¿Le parece? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado en Cristo de todos nosotros. Y es por eso que Cristo murió. Y es por eso que tú y yo estamos aquí vivitos y coleando. Y es por eso que tenemos un estado de amistad con Dios. Él nos ha reconciliado consigo, no nosotros con Él. Él nos reconcilió consigo mismo. Y claro, como la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Romanos 6:23. Entonces, para que la justicia de Dios, su justo castigo sobre el pecador con la muerte, entonces Cristo tuvo que morir. Y a eso se le conoce como la justicia pasiva de Cristo. Justicia activa de Cristo: toda su vida limpia, justa, sin pecado durante 33 años. Justicia pasiva de Cristo: ahí en la cruz del Calvario enmudeció y cargó Dios el pecado de todos nosotros. La justicia de Cristo entonces nos fue transferida o imputada a nosotros, los que creemos en Cristo Jesús. Claro que gloria a Dios. Y debido a esa imputación de la justicia de Cristo al pecador, entonces estoy en paz con Dios, a cuentas con Dios. Termino, mis hermanos. ¿Cómo se llamó el mensaje el día de hoy? Cosas viejas y cosas nuevas. En primer lugar, mencioné que lo viejo, la vida vieja, la vida antigua antes de Cristo, se trataba en vivir solo para nosotros. Pero la vida nueva en Cristo se trata de vivir para Él. La segunda idea que platiqué es esta: que lo viejo en verdad ya pasó y ahora todo es hecho nuevo en Cristo Jesús. Y el último punto que traté es que la vieja enemistad con Dios ahora es un estado de reconciliación. El apóstol Pablo está promoviendo una reflexión a la iglesia y a nosotros, sincera reflexión, honesta evaluación de cómo estamos caminando en Cristo. Realmente mis intereses, la agenda que organizo en cualquier semana de mi existencia, ¿pone a Cristo en el centro o pone a Gabriel en el centro? Mi fe es una fe que está
dando evidencia de que es genuina y que verdaderamente he vivido y ya tengo una vida nueva en Cristo Jesús, y se demuestra, no porque lo pretenda, simplemente porque se evidencia. Así es que, sin querer ser yo simplista y caer en lugares comunes, tengo que decirle esta frase: ¿cómo nos encontramos en nuestro andar en Cristo Jesús? Ahora, este domingo 23 de octubre, ¿cómo estamos en Cristo Jesús? Oramos un momento para hablar con Dios. Cierra tus ojos, ayuda, ¿verdad?, a cerrar los ojos. Algunos aprovechan para de una vez echarse el último ronquido del momento, pero mejor aprovechalo para orar. Vida nueva en el Señor. Mi fe es una que solamente quizás fui sincero, ¿verdad?, en un momento, y hice una oración de fe, y sí, yo acepté a Cristo, y recitamos, ¿verdad?, todo lo que dicen ciertos textos bíblicos, pero me doy cuenta honestamente que no hay evidencia de una nueva vida. Pues en buena hora escuchar este mensaje, en buen momento, si eso te inquieta, incluso a algunos hasta le puede molestar, en buena hora que así suceda, porque entonces es posible que la palabra y el Espíritu te están hablando y te están diciendo: hey, así no es, y por ahí no es, no vas a llegar a nada, te vas a frustrar, te vas a cansar. Y si es necesario, vuelve a hacerlo entonces, y vuelve a reconocer delante de Dios tus pecados, confiésalos arrepentido y rinde tu vida a Jesús. Y abraza la vida en Cristo y ora que Él te transforme. Ruégale: transfórmame, Señor, cámbiame, Señor, quiero vivir esas cosas nuevas. Yo solamente le hablé de 3, 4, tantas que la Escritura refiere. Quiero andar en novedad de vida. En verdad, Señor, si he entendido y he apreciado y me deleito en ello, que tú moriste por mí para darme una vida nueva, entonces, Señor, yo quiero entender qué es esa vida nueva y vivirla para tu gloria. Porque la vida es corta, transita tan rápido, avanzan los días, las semanas, los meses, los años tan rápido, mis amados, que llega un momento donde ya no vamos a tener mucha energía, mucha fuerza, y se nos fue los mejores años de nuestra vida. Oh, precioso Dios, haz tu obra en la iglesia, haz tu obra en nosotros, ayúdanos. Aquí estamos, Señor, atendiendo tu palabra, aplicando lo que creemos si es para mí, y lo que no, pues queda a un ladito y queda solo como un aprendizaje más de un texto bíblico. Pero lo que sí tú me estás hablando, lo que estás, el dedo en la llaga que estás poniendo, Señor, aquí quiero dar respuesta a eso. Si reconozco que he andado de manera equivocada en mi andar en Cristo, pues hoy se corrija eso. Dame de tu gracia, lo quiero hacer, Señor. Ayúdame, asísteme. Lo necesito, lo necesitamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Sí, Señor Jesús. Sigamos orando, sigamos orando. Aleluya, gracias, Señor Jesús. Bendito seas, papá precioso, gracias. Ahora necesitamos, mi Dios, tener la certeza de que tu Espíritu Santo está atendiendo nuestra oración, la esperanza de que las cosas van a cambiar y a mejorar en nuestra vida, de que a partir de hoy, Señor, para algunos puede ser un hito, un momento, un antes y después. Yo tengo la esperanza que así sea, Señor, porque la obra la haces tú, no el hombre. La obra la hace tu Espíritu Santo, la obra la hace tu palabra. Y yo confío en que a todos los que atendemos este mensaje, tú nos lleves a un nuevo nivel, a una nueva escala, a un nuevo punto de relación contigo y de fruto para tu gloria. Sí, Señor Jesús, que así suceda en la vida de todos nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ponte sobre tus pies y vamos a adorar a Dios y seguir orando.
a que su gracia siga operando en cada uno de nosotros. Aleluya, tu nombre, Dios.